¿Qué tal? Bienvenida a este momento en el que nos disponemos a estar en contacto para hablar de lo que es la enseñanza. Te doy la bienvenida y pues agradezco enormemente a mi compañero Edgar Leiva por estar aquí trabajando ahí en los controles para hacer posible esta transmisión. Y pues bueno, para darte la bienvenida también, te digo los teléfonos de la institución, si es que tú estás ya dispuesta a venir a conocer la universidad, pero también a conocer el área de salud que te abre sus puertas para que tú vengas y con toda la confianza vengas para atenderte de alguna enfermedad que tú tengas, que necesitas algún tratamiento o que necesitas una terapia para mantener tu energía estable. Aquí los teléfonos son el 33 38 25 25 32 y el 33 22 65 85 09. La ubicación de la Universidad del Conocimiento y del Amor aquí en Guadalajara, Jalisco, es Francia 1764, Colonia Moderna. Así que estamos a tu disposición para que el único objetivo de la institución es que tú puedas tener una vida saludable mental y físicamente. Y pues también decirte que el curso de los sábados del conocimiento de sí mismos que va a empezar, ya empezó este sábado. Y bueno, pues aquí este curso ahora sí que tienes la oportunidad de venir en forma presencial o también de tomar ese curso en línea. Este es un curso que vas a poder tomar si tú estás lejos, pero tienes toda la intención y la disposición de concentrarte para en ese tiempo que se da aproximadamente de 2 horas conocer y poder entonces tener herramientas para que tú puedas tener una vida feliz. Y pues bueno, también decirte que ese curso sí tiene un costo y que en esos teléfonos que te acabo de mencionar tú puedes pedir mayor información. Y estoy muy contenta de estar aquí. Ya veo que ya se están uniendo a la transmisión. Muchísimas gracias a Angelina Fierros, a Nancy González y a Ismael Sánchez. Bienvenidos, bienvenidas y pues bueno, vamos a entrar ahorita a lo que es el tema. Y el tema del día es, bueno, yo quiero iniciar por decirte que el principio del amor está en ti mismo, en ti misma. Entonces, pues tienes que conocerte, tienes que trabajarte y realmente no hay nadie quien lo vaya a hacer. Eres tú mismo quien debe de tomar las riendas de tu vida y entonces empezar a cambiar todo aquello que tú tengas que cambiar, primeramente para que hacia ti mismo te puedas sentir bien, tengas amor hacia ti mismo, hacia ti misma y después hacia los demás. Y me pareció que esta parte del día de hoy, ese tema de la forma de hablar impacta tu mente, es algo importantísimo. Quiero decir que este es uno de los temas que hay tantas cosas que yo he aprendido aquí en la universidad y que he ido aplicando y es tan grandioso. Me parece que tal vez también tú tengas esta necesidad de escuchar esto, que todo lo que tú te dices en principio a ti mismo impacta tu mente e impacta lo que vas a hacer tú como persona. Y pues ya ni se diga lo que tú hablas hacia lo que les dices a los demás. Porque para la ley es lo mismo que tú hables o que tú pienses, o es lo mismo que tú pienses o que tú hables
algo, es lo mismo. Por eso también tanto hincapié hemos hecho en que cuidemos los pensamientos, y es un arduo trabajo, porque habemos muchas que tenemos esos vicios donde ya es un descontrol nuestro pensamiento y que está saltando de un momento a otro. Bueno, ahora sí que ya ni dormidos ni dormidas descansamos. Así que es un trabajo también pesado para nuestro cerebro. Y como bien lo ha dicho un compañero, el compañero Abel, que él siempre está ilustrando de que el cerebro es como comparado como si fuera el estómago, ¿no? Porque bueno, el estómago no produce el alimento, sino que al estómago cae el alimento. Así también a nuestro cerebro, los pensamientos llegan ahí a nuestro cerebro. Así que la forma de hablar es muy importante, así como la de pensar. Y entonces en esta forma de hablar, tal vez te descubras que mucho de lo que tienes en tu vida no te agrada, y te resultaría sorprendente saber que es por la forma en que te hablas a ti mismo, en cómo te dices las cosas. Y seguramente también que ya lo haces sin darte cuenta, sin analizar y sin ver el alcance, la profundidad de cómo estás elaborando esas palabras que tú estás diciendo. Y esas palabras que tú estás diciendo, cuando ya lo haces de forma automática y dices, ay, es que no me quiero encontrar con tal persona. Y entonces ocurre que al ratito te encuentras justamente con esa persona. Y entonces no lo sabes, pero cuando lo estás diciendo, ya lo estás atrayendo. Entonces la forma de hablar es muy importante. Cuando nosotros decimos el no quiero esto, pues es como si estuvieras diciendo quiero esto. Y cuando, por ejemplo, también muchas personas, hombres o mujeres, dicen, es que yo ya no quiero tener trato con las mujeres porque todas son muy complicadas. Pues entonces estás atrayendo eso a tu vida, mujeres muy complicadas para tu vida. O las mujeres cuando decimos, es que yo ya no quiero saber de los hombres porque todos son iguales. Entonces, esa forma que tú estás hablando impacta a tu mente, y son redes neuronales que estás elaborando en ti mismo, en ti misma, y estás haciendo que eso venga a tu vida. Entonces tienes que analizar cómo estás hablando, cómo te hablas a ti mismo, cómo te hablas a ti misma, y en base a eso, entonces empezar a trabajar para cambiar que eso sea distinto. Y yo me di cuenta a través del estudio de sí mismo que hacía bastante de esto yo en mi vida. Decía, no quiero esto, es que no quiero esto, y pues todo eso estaba viniendo a mi vida. Así que tienes que cambiarlo y decir, quiero esto, quiero que sea así, y decir, incluso nuestra compañerita Rosy nos ha dicho que ella todas las mañanas también ya tiene sus manifiestos ahí, que por la mañana los manifiesta, los dice, y entonces los está atrayendo. Así también tú tienes que decir, quiero que esto sea así o asá. Contigo mismo, en tu vida, en todos los aspectos. Cuando hablamos también de la salud, pues es igual, porque cuando te ocurre algo que incluso pues te llegas a lastimar o tienes una enfermedad, pues cuando estás lamentándote, pues entonces estás haciendo que eso no desaparezca, o que incluso vaya a venir más de eso a tu vida. Y cuando
hablas también de esa situación de enfermedad, que pues, a veces somos muy dadas a estar hablando con los familiares o los vecinos, de eso, de las enfermedades. Entonces estás haciendo más grande allí este magnetismo, y lo estás haciendo que sea parte de tu vida, cuando en realidad lo que tú quieres hablar es de la salud. Así que piensa en eso, sé más consciente, y cada que quieras hablar de algo que te sucede, entonces reprímete y haz una contención hacia ti mismo, y entonces cámbialo y piensa en la salud. Piensa en cómo te quieres ver, cómo quieres estar, y eso es importante. Te vas a dar cuenta que efectivamente, si un día te sientes muy mal, te duele la cabeza, pero así tremendamente, pero si tú estás diciendo, yo estoy bien, y bueno, es una parte donde la mente, el trabajo de la mente se tiene que estar haciendo, y a veces pues no es fácil. La costumbre tan arraigada que ya ha hecho que nuestras redes neuronales estén allí bien conformadas, y entonces nos movemos de esa manera, hablamos de esa manera. Entonces ahora que tú, en lugar de estar hablando de la enfermedad, hables de la salud, eso es importante, ¿verdad? Yo recuerdo, me quedó muy grabado hace un par de meses que yo fui a visitar a mis padres, y vi que mi mamá no se sentía tan bien, y yo me regresé a mi lugar donde yo vivo, y después le llamé, o le dije, es que no quiero que esté enferma, y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que mejor me imagines estando sana. Y bueno, eso también igual luego me impactó, y dije, es verdad, pues es que es la forma de estar viendo lo positivo, porque si se dice de ti mismo o de ti misma, pues como ya sabemos que estás impactando a tu mente, estás ejerciendo y estás haciendo que tu cuerpo realice aquello que tú le dices. Y entonces cuando también te refieres a otra persona, pues ocurre lo mismo. Tú le estás enviando una energía donde pues le estás sin querer, imagínate, y a un ser querido le estás manifestando pues que esté enfermo o enferma, cuando en realidad tienes que visualizarla, proyectarla con el estado en el que tú quieres verle con salud. Así que aquí siempre se nos dice, cuando una persona no esté bien, tú tienes que proyectarla y envolverla en luz. También cuando algunas personas que son muy perceptivas y logran ver que a una persona algo le puede suceder mal, pues en ese momento envolverla en luz. De esa manera tú siempre estás manifestando la parte del ser positivo y del mandar esa energía positiva. Entonces, el hablar es muy importante, cómo manifiestas las cosas. Así que cada vez que te digas algo, analízate. E incluso aquí vamos a tocar también el tema de cuando desde niño o desde niña te han dicho algo y que pues ahora sí que has aceptado eso que te han dicho y te ha llegado a impactar tanto que te ha creado limitaciones, problemas, y ya actúa de una forma tan automática, puesto que tú siempre has estado retroalimentando eso, pues ya es una forma automática que de ti mismo, de ti misma te expresas de esa manera. Y bueno, en ese sentido a veces luego decimos, es que pues ¿cómo le hago si yo ya soy así? Estas redes neuronales que están conformados en nosotros, en nosotras, sí pueden ser cambiadas, pero entonces requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Yo, a raíz de que estoy aquí en la universidad, empecé a analizarme y a darme cuenta que cuando me enfrentaba a situaciones que
que nunca había trabajado, digámoslo así, ¿no? Cosas que nunca había hecho. Aplicando ya lo positivo, podía sentir que eso estaba fácil de hacer o por lo menos que estaba a mi alcance. Pero también me daba cuenta, analizándome, que esas cosas de que yo misma he venido pensando de mí toda la vida y que yo sé que son situaciones que me limitan, que qué complicadas son de poderlas quitar, o sea, de la noche a la mañana poder decir, es que yo ya soy de esta otra manera. Pero sabemos efectivamente que es un trabajo el que tenemos que estar realizando para que entonces estemos conformando otra red neuronal que diga, sí, yo sí puedo hacerlo, yo sí soy así, y entonces de esa manera vayas pudiendo hacer ese cambio. Es importante que tú misma lo determines, qué quieres realizar y que entonces empieces a trabajar sobre ello. Y también, pues bueno, es un trabajo que va a llevar tiempo hasta que se establezca de forma contundente. Y a veces nos damos cuenta que empezamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo a realizar un cambio, pero luego ya después empiezan a pasar unos días y te das cuenta, te analizas también y te das cuenta que ya no lo estás haciendo. Y entonces pues ahí ya no empieza a trabajar ese grabar el disco, como le hemos mencionado. Ese grabar ese disco nuevo que tú quieres ser. Y entonces es importante, yo creo que tú, al igual que yo, en alguna ocasión nos hemos dado cuenta, nos hemos despertado tal vez con una sensación diferente, o en algún momento del día, sin saber cómo, te llegó una idea de que tú quieres ser otra persona, o sea, te visualizas siendo con otras características, y entonces características internas y, ¿por qué no?, también externas. También, incluso lo que se refiere a nuestro físico, tú tienes que ver qué es lo que quieres cambiar en ti. Decir una cosa, que tú elegiste las características físicas que tienes, así que debes amarte con esas características. Y la otra es entonces mantener como tú quieres mantener ese estado físico. Y la mente es tan grandiosa, tan poderosa, que recuerdo en una de esos finales de año, cuando se realizó aquí esa proyección que se hace para el siguiente año, recuerdo haber escuchado y también me impactó porque me parecía como algo no tan posible, que el maestro Goyo le dijo a una persona que como el maestro Goyo alcanzó a percibir que esa persona quería tener más cabello, y entonces le dijo, tú puedes hacer, ¿quieres programar eso para tu año? Puedes hacerlo. Y bueno, yo en ese instante así como que dije, ¿será? Pero la mente es grandiosa y realmente tú puedes hacer lo que tú quieras proyectar internamente, que es lo más valioso. Sabemos que nuestro cuerpo se queda aquí, no te lo llevas, y que lo que es más importante es eso interno, porque eso lo vas llevando contigo todo el tiempo. Y entonces ese no estar feliz es solamente eso, que no estás feliz con lo que tú has hecho de ti mismo, de ti misma. Y entonces lo que tú te dices es muy importante en el estado de salud, como decimos. Yo lo he estado aplicando y me sentí muy contenta en días pasados, en semanas pasadas, que sí estuve ejerciendo eso mentalmente. Yo me siento bien, yo estoy bien, y realmente esa parte la superé. El estado físico en el que yo me sentía, me sentí otra vez muy bien, y yo trataba eso de decir todo el tiempo, estoy bien, y si nada más dejé de ir un par de semanas con mi familia, pero incluso cuando hablaba con ellos yo les decía cada día, me siento mejor hoy, me siento mejor, y realmente es
es muy efectivo esto que tú te dices a ti mismo, a ti misma. Y también, pues imagínate esta parte cuando la aplicamos hacia los hijos, hacia las hijas. Tienes que ser muy consciente, tú que tienes una familia, tú que tienes hijos, hijas, que tienes nietos, nietas, que lo que tú les digas va a ser algo que los va a determinar tanto su vida, que todo el tiempo se te está diciendo que desde el vientre hasta los 7 u 8 años es cuando se conforma a una persona y posteriormente ya esa persona se va a mover por sí misma. Así que lo que tú le digas es muy importante. Imagínate, cuando tú le dices a un hijo, a una hija, es que eres un tonto, es que eres un sucio, eres una sucia. Tú tienes que desligar esa parte que hace tu hijo o tu hija de lo que es él o ella y decirle, yo te amo, pero esto que haces no lo debes de realizar así, mejor realiza, y decirle el antónimo. De esta manera tú estás haciendo que se tenga amor a sí mismo, a sí misma, y son tan sensibles. Sabemos muy bien que esa etapa es muy importante y de mucha sensibilidad para lo que vendrá para su vida. Entonces, tienes que medir tus palabras, cómo lo dices. Siempre pensar en que tienes que ser positivo, positiva. Tratar entonces de cambiar. Y conforme te analices, te vas a ir dando cuenta que lo vas a poder realizar. Si acabas de decir algo en ese instante que tú ya estás consciente, vas a decir, debí haber dicho así. Y para la siguiente vez, entonces ya puedes cambiarlo, lo dices de otra manera. Y es una parte que debemos de trabajar muchísimo. En muchísimos aspectos que está involucrado el habla, en ese sentido tú tienes que cambiarlo. Entonces, ¿cómo les dices? ¿Cómo les hablas? Siempre decirle, mira, yo te amo, pero tú tienes que hacerlo así y así y así. Ya nos lo ha dicho aquí en muchas de las ocasiones nuestro maestro Goyo por las mañanas. ¿Cómo es que tú tienes que hablarle a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos? Y bueno, para los que no tenemos hijos o hijas, a todo aquel que nos encontremos, a los niños y niñas. Y es un trabajo que realmente cuando tú lo empiezas a realizar, vas a darte cuenta que es bonito, que es satisfactorio, que empieza a cambiar algo en ti. Y imagínate entonces esta parte cuando seas un ser muy consciente de cómo habla, los alcances que vas a poder tener en ti mismo, en ti misma como persona, y los alcances que vas a poder lograr en todo aquel, en tu familia, en tus vecinos, en todo aquel con el que tú tratas. Así que incluso también, fíjate, perdón, cuando tú a tu hijo o a tu hija que va a salir a algún lugar le dices, es que no quiero que te vaya a pasar, y le dices alguna cosa negativa, pues ya le estás tú enviando una energía, de alguna forma estás preparando ahí el campo para que eso le ocurra. Entonces tienes que cambiarlo y tienes que una cosa, si no va a ser algo que edifique, mejor no decir nada. Y si te detectas sintiendo la cosa negativa, pues entonces pensar en positivo. Pensar en que sale de tu casa, en que va y que realiza esa actividad y que regresa a tu casa con bien. Entonces, eso tienes que pensarlo, porque bueno, ahorita ya entré en el pensamiento, pero al inicio inicié diciendo eso, que es tan importante, ahora sí que para la ley que se realiza, es tan importante como lo piensas o como lo dices, es igualito. Es la misma forma de habla, puedes decirlo así. Tu pensamiento habla, tu voz es pensamiento, entonces son las dos cosas, una es la otra y la otra son lo mismo.
Entonces, como tú hablas, tienes que cambiarlo, como tú piensas, tienes que cambiarlo. Y sí, pensar en positivo, hablar en positivo. Y todos y todas estamos en ese trabajo. Yo te digo que yo descubrí eso como una maravilla aquí, porque yo ya tenía un vicio tremendo en siempre estar pensando de mí en negativo, o pensando en las cosas en negativo, y entonces no entendía, ¿no? Ahora sí que en mi caso era de esas que personas que yo decía, pero si yo le pongo empeño a la vida, ¿por qué la vida no se me da como yo quiero? Pues por eso, porque yo lo estaba haciendo de esa manera, y entonces ahora que empiezo a trabajarlo, pues me doy cuenta que sí hay un resultado, y hay que estarlo haciendo todo el tiempo, todo el tiempo. Tu palabra es ley, como tú lo digas, así será. Entonces, pensarlo siempre en positivo, y tienes que pensar entonces en el quiero. Ya también por ahí está la película del secreto, que también ya te lo dice, ¿verdad? La película del secreto te lo dice, que para que tú tengas un bienestar, entonces que pienses en el quiero, que está muy relacionado también tu pensamiento, tu habla con tu sentimiento. Entonces eso es muy importante. Quiero que esto suceda así, en tu persona, en tu físico, en tu salud, en tu trato social, en tu economía, en el amor hacia los demás. Fíjate que ahí es una parte muy importante que yo hace unos días, yo cuando se hacen aquí las mecánicas, cuando de recién que entré aquí también a la universidad, estaba tan impactada, tan emocionada con todo esto, que cuando se nos decía también ahí en las mecánicas, piensa en alguien a quien odies, pues yo en mi pensamiento decía, yo no odio a nadie. Pero en el trato luego ya empiezas a sentir como que hay algo que no te gusta de alguien. Entonces también eso hace unos días yo dije, yo sé que cuando tú vas ejerciendo las dinámicas sí se va transformando. Entonces tú empiezas a lo mejor con algo que te cuesta trabajo, pero eso poco a poco va a ir llevándote a algo más grande y más bello. Entonces hace unos días también yo con una persona que yo he tratado de pasar algo que ahí en su momento sucedió, y entonces cuando suceden las situaciones hay esa fricción, que entonces la mente, cuando te entra ese pensamiento negativo, como decir, ya no quiero ver, ya no quiero saber, tú tienes que trabajar y entonces cambiarlo. Y hace unos días yo pensé, y entonces ya había estado trabajando bastante en esa parte con esa persona, bastante trabajándola, y yo sentía que ya estaba como superada. Pero luego hace unos días también, luego otra vez sentí como que no estaba tan superada, y entonces empecé a decir, es que yo amo, me lo dije a mí misma, yo amo a esa persona, y dije su nombre, yo amo a... Y entonces me di cuenta que enseguida, luego cambió la vibración. Cuando sí trabajas ya en esta parte de las dinámicas, te das cuenta cómo la vibración empieza a cambiar en el momento en que realizas las dinámicas. Entonces yo sentí que me cambió la vibración, y es como una liberación. Te sueltas y entonces te das cuenta que ya está el rostro de esta persona allí, y ya no hay un sentimiento negativo. Así que el hablar es importantísimo en todos los sentidos, así como lo hemos estado ahorita diciendo. Y de esto es lo que debemos de trabajar, de el amor, que es lo que tú has venido a conquistar en ti, el amor hacia ti mismo primeramente,
hacia ti misma y luego hacia los demás. Y entonces el amor es toda la palabra que edifique. Por eso entonces que tú tengas en tu palabra siempre un valor universal. Y ya recordamos que en días pasados también se nos dice que el amor y todas las palabras bellas de amistad, afecto, gratitud, cordialidad, tantas palabras, eso envuelve a todo lo que esté en contra o en lo negativo. Por eso cuando te decimos que te cambia la vibración, porque cuando tú lo haces puedes sentir que lo otro desaparece. Qué importante es entonces la forma como tú te hablas y qué importante es como le hablas a los demás. Entonces yo casi ya estoy haciendo de siempre que hablo, decirte que no importa la edad que tú tengas, que tú puedes cambiar lo que tú quieras cambiar en ti. Entonces esta parte que te decía, que seguramente te has despertado o en el día sentido en algún día en especial, un momento tan distinto que te visualizaste a ti mismo con otras características y seguramente que fueron positivas para que hubiera sido un momento como mágico. Pues sí se puede. Es decir, está en ti que realices el cambio que tú quieras hacer y lo puedes hacer de la noche a la mañana. Claro que sí se puede también. Pero está en ti que lo quieras realizar. Es decir, tiene que ser tal el deseo y el impacto y el trabajo que realices que sí se puede llevar a cabo ese cambio. Y bueno, voy a aprovechar ya ahorita para despedirme, antes de despedirme, agradecer a todas las personas que nos hicieron el favor de agregarse después ya de Angelina Fierros, a Nancy González, Ismael Sánchez, Tere Chavarín, a nuestro compañero Luis Abel Cabello, que nos dice saludos, buena vida, a mi prima preciosa Lourdes Murguía Villalobos, que nos dice hola, buen día. Y pues yo estoy también muy contenta, prima, de ver que tú estás conectada ya en muchos de los programas, y pues te aseguro que esto es tan bello que tú misma ya lo debes estar sintiendo con todo lo que estás escuchando. A Connie Moreno, que nos dice hola, ¿por qué pesan tanto las palabras que nos dicen ciertas personas? Pues sí, fíjate que hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Ese dicho lo dicen cuando en ti misma tienes que trabajar o en ti mismo tienes que trabajar el que algo te haya herido tanto que tú tienes que soltarlo y entonces hacer de eso como que se lo lleve el viento, pero no se lo... Es decir, tienes que ser tan consciente tú que ahora estás aquí aprendiendo cómo tener una mejor vida. Tienes que ser tan consciente de lo que tú dices, porque justamente entonces ahora te estás dando cuenta de por qué pesan o por qué duelen tanto las palabras que te dicen. Cuando te dicen esas palabras, tú puedes sentir cuánto producen. Y entonces entender lo que tú tienes que actuar de forma diferente. Justamente para eso te sirve esa vivencia, para que no estés cargando con todo ello. Y si tú has realizado ya las dinámicas cuando es sacar, de recorrer la energía desde los pies hasta la cabeza y soltarla, te has dado cuenta cómo queda de ligero tu cuerpo y tu mente, y te sientes tan bien que entonces ahí es cuando eres un ser nuevo. Y así tienes que estarte proyectando siempre como ese ser nuevo, para no cargar con todas esas palabras que te pudieron haber herido, pero
que te van a servir para que entonces tú cambies. Y yo recuerdo de niña que ahí por mi barrio había una señora, una joven señora que a mí me atraía mucho estar ahí cuando ella pasaba, porque era tan cariñosa. Mi hija para todo, y su voz tenía tiene, porque todavía ella tiene vida, ella tiene esa intención en la voz. No solo es el uso de la palabra como tal, sino la intención, y eso es lo que se siente. Entonces, tú tienes que hacer de esa manera, poner esa intención y hablar con esa palabra tierna. Recuerdo que eso también se nos está haciendo por parte del maestro mucho hincapié, ser tierna, ser dulce. Entonces, eso es importantísimo. Muchísimas gracias a Guillermo Limón, gracias a Ángel Santos, a Enrique González, a Elvia Sierra, compañera, muchas gracias también y saludos. Y ella nos dice: hola, buena vida, excelente conferencia, saludos y abrazos. Pues, compañerita, también tú que estás aprendiendo tanto, tú también sabes de todo esto y pues tú tienes esto en ti también ya, que es tan bello conservarlo siempre. Por cierto, agrego nada más una cosita más, ahora que digo conservarlo siempre, porque me tocó conocer el caso de una persona que cuando yo estaba joven la conocí, ella cariñosísima, hermosa, tierna, así dulce. Y con el paso del tiempo, pues nos dejamos de ver, mi familia la dejó de ver. Y ya después, cuando la hemos vuelto a contactar, me comentan que ella ya no es dulce, ya no es tierna. Es decir, que a veces esas situaciones ásperas de la vida te quitan algo tan valioso, tan hermoso. No, entonces mantenerlo. Imagínense entonces los que... por eso visualízate. Si no lo tengo yo, buscar ser tierna, dulce, cariñosa, cuidadosa en las palabras. Y si ya lo tienes, entonces conservarlo, mantenerte siempre. Así que es tan bello y tan rico como no tienes una idea. Te digo, es un impacto de un niño, una niña que ve a una persona así, escucha a una persona así, que qué hermoso, qué grandioso. Así que ahí está, todos somos impactados de alguna forma en ese sentido, y es para que todos y todas busquemos ser así. Pues muchísimas gracias a mi compañero Edgar Leiva, y ustedes se quedan aquí en compañía de más conocimiento, de más experiencias de mis compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día.